Carmen Valiero nació en Buenos Aires en 1962. Es compositora de música experimental y música popular. Compositora también de música para teatro y cine. Titular de la Cátedra de Composición aplicada a los textos poéticos y dramáticos en la UNA. Es docente de composición y de la utilización de la voz en escena en forma particular. Desarrolló talleres teóricos y prácticos de composición y de música para teatro en diferentes provincias de la Argentina, como por ejemplo Jujuy, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Ushuaia y Río Negro. También en Uruguay y en Chile. Ejerció como docente y responsable del área de música en el Centro Cultural Rojas desde 1991 hasta el 2007. En el 2016 escribió el libro Música para teatro y otros temas a pedido del Instituto Nacional del Teatro, presentándolo en varias provincias de la Argentina, Uruguay y Chile. En 2020 edita su sexto CD, Lentamente. Actualmente está escribiendo su segundo libro, La enseñanza musical. Su producción es muy vasta. Escribió música para cine, teatro, danza y recibió numerosos premios y nominaciones por su trabajo como compositora. En la descripción del podcast voy a dejar el detalle de todas estas nominaciones y estos premios. Hoy tuve la suerte de poder conversar con ella. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo está, Maga? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast. No, me gusta cuando me llaman para pensar y hablar. Oh, qué lindo. Pensemos y hablemos entonces. Exacto. A veces pensar y no hablar también, ¿no? Está bueno. Sí, Pero bueno, en este caso tiene que ver con la comunicación de la palabra, así que es pensar y hablar. absolutamente. Sí. Bueno, tu recorrido con la voz y la música y el trabajo de la música en el escenario es enorme, así que seguramente va a ser un placer escucharte. Pero Ah, bueno, no también, defraudar. no, en absoluto, no. No, no, pero también, bueno, tenés el trabajo como docente y bueno, quisiera empezar preguntándote, ¿qué te enseñó a vos el trabajo en la docencia con la voz, como compositora, por ejemplo? No, yo creo que la docencia a mí me enseñó sobre la docencia y me enseñó más el trabajo empírico y el entrenamiento que la docencia para el tema de la voz. Mm, Eh, Uno puede enseñar con verdades absolutas o puede enseñar con sus experiencias, sus propias experiencias, y que no son verdades absolutas, obviamente, pero además pueden estar erradas y eso ser interpelado por a quien le transmitís eso, ¿no? Uno no transmite verdades, transmite experiencia en todo. Bueno, no sé, hasta creo que un médico en la Facultad de Medicina, si no es teórico, transmite su propia experiencia en realidad. Creo que lo que yo aprendí es a enseñar con la docencia, a comunicarme con las personas, que me parece fundamental. mm, Aprendí a escuchar, que también me parece importante. No, después no sé si aprendí eso, porque creo que toda mi forma de enseñar consiste es como homeopatía. Digo, parto de la base que cada persona tiene cualidades diferentes y necesidades diferentes. Entonces, no tengo una receta única, mm, ni siquiera cuando son clases de más de 10 personas. O sea, bien, parto de la base que cada uno necesita cosas diferentes, ¿no? sí, Entonces, no sé si te respondí totalmente, pero en eso consistiría mi aprendizaje en la docencia. sí. ¿Y cuándo llega digamos, el camino de la voz? O, digamos, el trabajo con la voz vino primero que la música, o vino todo junto, digamos, porque en algún momento vos dijiste, voy a dar clases de utilización de la voz en escena. ¿Cuándo llega eso? No, yo cuando era chica, mi sueño era ser alfabetizadora. Y de hecho, a una señora que trabajaba en lo de mi abuela le enseñé a leer, escribir, multiplicar, y le iba enseñando todo lo que yo aprendí en el colegio. Inclusive llegamos a análisis de texto. Yo escribía cosas y hacíamos análisis de texto. A mí me gustó siempre escribir, desde muy chica. Ujú, Escribía cuentos, escribía poesía. Entonces,
la voz silenciada, digamos, la voz interna existió desde siempre, porque la poesía te lleva voz. Es la voz interna, pero es la voz. Y ahí ya pensaba cómo decir, no sé, recitaba Miguel Hernández y pensaba cómo. De hecho, recuerdo todavía, bueno, yo tengo mucha memoria, pero recuerdo poemas, por ejemplo, de Borges o de Machado o de Enrique Evans, que muchos me los enseñaron en la escuela y aún lo sé, porque me gustaba recitarlos. Y, por ejemplo, me gustaba recitar sonetos de Machado en español. Me gustaba que sonara español. Sí. Entonces los decía en español. De hecho, todavía los digo en español. Me gusta que suene en español porque está pensado así. Entonces creo que siempre estuvo el tema del sonido, no digamos de la voz, del sonido, Sonido. que se puede traspolar a la música o a la voz, pero digamos la voz siempre tuvo un sentido musical en mí. Por eso podía recitar y esas cosas. Me gustaba mucho eso de recitar. Y, y después empecé a dar clases muy chica, a los 15 años, Mm. pero daba clases primero de música para gente que, primero quería alfabetizar, ese era mi sueño, yo hubiera sido alfabetizadora y creo que no estaría frustrada. Me gusta mucho esa epifanía que es de golpe entender las letras. Siempre me produjo mucha alegría digo, de golpe entender, lo que Sí. sea. Eso me produce mucha emoción y poder entregarle a alguien el placer de entender me parece de las cosas más lindas que hay. Me acuerdo haber ido, yo daba clases en la cárcel de caseros y me acuerdo que uno, Rafael, no me voy a olvidar nunca, en un momento les dije, bueno, tienen que escuchar una obra para máquinas de escribir que yo escribí, total tienen tiempo, entonces entre que escuchan cumbia y todo, una vez por día la tienen que escuchar. Yo les ponía ritos y, ¿no? Y un día Rafael le digo, ¿y qué pasó? Y todas puteándome por la obra de Máquinas de Escribir. Y él me dice, mire, me dice, yo escucho mucha cumbia porque me alegra. Y me dice, porque a mí me alegra, me dice, escuché todos los días las Máquinas de Escribir. Y me miraba con una cara que dije, acá me van a matar. Y él dice, y también me alegró. Digo, Rafael, ¿cómo te va a alegrar? Si es un... Y me dice, no, me alegró porque después de 4 o 5 días entendí. Entonces la alegría fue haber entendido algo, entendido en qué consistía esa forma o ese discurso, o andás a saber qué entendió. Pero Claro. la alegría de entender, la alegría de escuchar la cumbia era más paliar la tristeza, digamos, ¿no? Sí. Porque no lo vamos a analizar más profundamente. Y esto fue como la utilización intelectual para el arte, y descubrir que podía entender cosas que, pues yo le decía, es tan marginal escribir para máquinas de escribir como robar un pasacassette en esa época. Digo, nos une lo Mm. marginal, Mm. no van a pasar la obra en la radio, No, somos claro. outsiders, digo, en eso coincidimos. Entonces escuchemos outsiders, entender cómo es y saber que no es privativo, es outsider, que es distinto, ¿no? No creer no entiendo el arte moderno, no, es medio outsider ese tipo de cosas, entonces se entiende con mucha paciencia. Y él, escuchando todos los días, entendió. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es una experiencia fascinante de la enseñanza. Y después, no, empecé con las clases de música, que me gustaba, que en realidad es un tipo de alfabetización ese también. Y, y vos sabés que no sé cuándo empecé con la voz. Mm. Creo que empecé cuando empecé a dar clases de teatro. No, no, miento. Empecé a dar clases de canto, pero como una cara dura, porque no estudiaba canto. Pero a mí lo que me interesaba era el cómo. Yo escuchaba, por ejemplo, en el teatro a gente que decía, ¿se escucha? Y nunca decían cómo se escucha. Cuando decían cómo se escucha se referían a cuántos decibeles estaba. Al volumen, claro, Y si de llega la uno voz. decía, no, se escucha no, ponían un micrófono que se escuchaba como el culo, pero con un micrófono. Mm. Entonces, la calidad sonora no estaba contemplada en el teatro. Y yo creo que no está contemplada en el teatro en general. No hay la materia de la voz implica proyectar la voz, no se entiende proyectar a qué. Es Sí, decir, ¿no? sí. Goyeneche proyecta, pero en una escuela lo bochan, ¿no? Tom Waits lo bochan en una escuela. Y es mucho más Sí. expresivo y proyecta más que el 90% de los alumnos de un conservatorio. Entonces, a mí lo que me generaba cierta ¿no? incomodidad y tenía la necesidad de probar resolverlo, era eso, que nunca se hablaba de calidad de sonido,
se hablaba de decibeles. Y en la voz cantada, el 90% de las formas de enseñanza para mí producen lo mismo, producen una proyección limpia, argentina, digamos, por usar un adjetivo Mm, viejo, sí, pero no necesariamente expresiva. O sea, entiendo que en la música clásica pasa por la inmortalidad, viste que es como el ballet. O sea, a los 40 como los partidos como los jugadores de fútbol, pero en el sí. ballet más todavía, porque digo, Maradona era gordo y jugaba, pero un ballet clásico no es gordo nunca. Está hecho para algo suprahumano, para algo que nunca se puede alcanzar. Y una vez que se alcanzó, el tiempo deteriora el cuerpo y hay que retirarse. Con lo cual no está pensado en términos humanos. Digo, una gorda en la escuela de samba tomando callaza, si se deteriora, sigue bailando y cantando. En general, la música popular está mucho más adherida o empatizada con la evolución o el desarrollo y inclusive la decadencia del cuerpo y de la voz. Y la expresión, En- y la expresividad. y bueno, es que tiene que ver con la expresión, Sí. tiene que ver con la expresión. Hay un caso fantástico que es un cantante que a mí me fascina, que es el Sambo Cabero, que es peruano, cantaba con Avilés, el que era guitarrista de Chabuca, pero para mí era muchísimo mejor el Sambo con Avilés que Chabuca con Avilés toda la vida. Que si uno lo escucha, te decís, bueno, pero ¿por qué? Porque más allá, ahora voy a decir algo que después dicen, no puede decir eso, siempre me pasa, pero eh, Chabuca no tiene conflicto cuando canta, es una señora burguesa que canta con gusto, buen gusto tiene Chabuca, es una señora burguesa con buen gusto, ¿no? Y las guitarras la acompañan de manera correcta, como tiene que ser un sesionista, Mm, no molesta. En cambio, Avilés y el Sambo, viene a lo que estábamos hablando, son un dúo único, único. Puedo darte otros ejemplos como Rudy y Nini Flores en el chamamé, o Oistrakh Richter ¿sabes? Bertolt Richter y Oistrakh, que también, violín y piano, únicos, bueno, como los Beatles, ¿viste? Esas cosas que se juntan y funcionan. Y el Sambo y Avilés van envejeciendo, ahora murieron lamentablemente, y muere de cirrosis el Sambo, y ya hinchado y con la voz temblorosa, no era engolada, porque estaba hecho un gordo, ¿no? Cirrótico. Y las versiones son increíbles. Y él siguió cantando y se despidió mm. con una canción que se llama A mis cenizas, la llamada. Y es increíble la canción. Y le dice al hijo que si lo despierta al sonar, el trinar me encanta, eso de la llamada, y le dicen que él partió, no sé qué, no se deje caer, que siga la jarana, dice que empieza a ser Mm. increíble. Y la otra es a dónde tiene que tirar sus cenizas, o sea que él encima después se despide. Eso quiere decir que sabe que se muere, quiere decir que sabe que está cirrótico y sabe que está gordo. Y todo eso es parte de la música. Entonces, en ese sentido, la música popular me parece más generosa con el ser humano. Te Sí, con la permite cultura. expresarte en cualquier situación, borracho, qué sé yo, no sé, podés. En el otro caso no, no podés tener una noche de juerga y después cantar Rigoletto o No. el área de la reina de la noche Mozart, no podés, tenés que estar muy preparada. Cosa que no es que digo que esté mal o esté bien, ¿eh? Lo que digo es que cuando se enseña eh, entrenamiento vocal o se enseña canto, nunca se explica qué canto. Mm. Entonces yo digo, bueno, quiero aprender canto, pero ¿qué quiero cantar? Porque si quiero cantar cantejondo es otra técnica. Entonces la técnica académica es una técnica eurocentrista, totalmente europea. Sí, absolutamente, Y sí. entonces uno escucha cantar Samba de mi esperanza o esas cosas y se escucha todo deforme por la diéresis, por la vocalización, ¿no? De mi esperanza, y hace una cantidad de proyecciones que tienen que ver con la diéresis, con el italiano, el francés, el alemán. Pero bueno, está hecho para un lead de Schubert, no está hecho Claro. para una samba. Bueno, Entonces, esa técnica es ideológica. A eso me refiero, que esa técnica, cuando fracasa, frustra al que le enseñaron y cree que no puede cantar. bueno, vos hablaste en tu libro, de algo muy lindo, que es un poco esto, ¿no? Que, la técnica viene después del deseo.
¿no? Que es el sí, deseo de cantar, en el caso del canto, sí, pero bueno, en el uso de sí, la palabra podríamos decir lo mismo, ¿no? Como que uno a veces busca la técnica para que la técnica lo produzca, ¿no? Decir como, bueno, voy a tomar sí, clase de canto para cantar, pero en realidad está este sí. planteo que es muy rico y sí, cierto, ¿no? Como que primero venga el deseo de cantar y tal vez después uno busca algunos recursos técnicos que van como tal vez orientando. em, Y además, ¿qué quiere cantar? Porque insisto, si vos querés cantar cantejondo, te tenés que hacer el callo en la garganta. mm, Y no es un deterioro, es otra técnica. sí, sí, Pero sí. pero después si querés cantar, no sé, querés cantar, eso, un lied de Schubert, no podés con el callo en la garganta. En realidad tendrías que poder, o sea, deberían ya cantar con cualquier cosa, pero sigue siendo más privativa, ¿no? La música contemporánea académica. Pero es muy interesante lo de las técnicas, no cantás rock con la misma técnica. No, en absoluto. No, no, no. Bueno, em, acá en nuestro país, sobre todo, se fue produciendo un cambio con respecto a eso, pero hubo una época que a mí me interesa mucho investigar, que es la del rock nacional Charlie. Sí, ¿Cómo estudiaban esas personas, no? Porque lo que había eran profes líricos que no los sí, aceptaban o que les decían que, bueno, directamente que no se podía cantar como cantaban, que lo que hacían no era cantar. A mí me fascina mucho esa época de decir cómo hacían, porque música en el mundo había sí, un montón. Entonces, sí, 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 sí. Pero no solamente el rock. Digo, hay un tipo de folclore que le pasa lo mismo, no el cierto, folclore de Cosquín. Por eso te decía lo del sambo. En el rock se nota más porque fue más mediático, si querés. sí. Eh, pero bueno, con respecto al habla que hablábamos antes, que vos decías lo de la voz, eh, eso también es un punto a tener en cuenta, cómo se habla. Hay muchas, por ejemplo, canciones de rock nacional que están mal acentuadas las palabras porque se sacrifica, digamos, el texto por la línea musical interválica. Sí, No digo que cierto. esté bien o esté mal, digo que cuando no hay conciencia de eso, algo pasa. Porque si vos decís, se van llegando como el mojito en la piedra, es una decisión de poética moderna, ¿no? Como lo era Violeta o como lo era Nicanor. Digo, estamos, bueno, está deformando, es como la masúrquica modernica, decide deformar el idioma, o replantearlo sería, ¿no? Pero a veces no, es un cambio de acentuación arbitrario en el medio de la nada. Y eso no ocurre, por ejemplo, en el rap, que está pensado para acentuar lo que se quiere acentuar, e inclusive para diferenciar. No es lo mismo un rap colombiano que un rap panameño, que un rap santiagueño, o un rap quechua, como escuché. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como un cántaro democrático que permite poner y mover eh, la palabra sin sacrificar esa característica de esa zona. Y eso es fascinante del rap. En caso del rock anterior, para mí hay ciertas debilidades. Una vez en un taller, cuando existían los talleres latinoamericanos de música popular, no me acuerdo ahora si fue en Río de Janeiro o en Florianópolis, Rosario, bueno, no me acuerdo en cuál, estaba Emilio del Guercio, había gente de los diferentes países latinoamericanos y daban talleres y además uno podía preguntar cosas, ¿no? Ujú. Y yo le pregunto a Emilio del Guercio, ¿cómo componían las letras? Porque de golpe vos escuchás Durazno y escuchas una forma de acentuar extraña, que heredó un poco Fito. Y decía, no, porque nosotros hacíamos la melodía y después hacíamos una faraslafla en yankee, en gringo, y después suplantábamos el faraslafla con palabras argentinas. Pero ellos pensaban The Race on the World, claro, pensaban eso, entonces después queda todo está ni mal ni bien, pero digo, hay que decidir hacer eso. A mí me pasa que la palabra me interesa cuando está bien expresada, no correctamente expresada, sino expresada, porque si no me dice poco. Bueno, en el teatro hay un recorrido tal vez similar con respecto a lo que fue la oratoria, ¿no? La declamación, donde primero los Sí, textos se claro, declamaban, ¿no? Y después se buscaba otra cosa. Después también tenemos esta crítica de que actores y actrices hablan como si estuvieran en la tele y es todo lavado. sí, Em,
Vos hablas de Sí, algo muy lindo, esto de la voz, que sea diferente de la personalidad, ¿no? Como que esta voz que sí, sí, sí. actúa decide otra cosa. Eh, Sí, eso puede ser un campo ficcional la voz, ese punto me porque interesa, porque es un lindo punto de idea de entrenamiento, porque en definitiva cuando das clases, qué lío, ¿no? O sea, porque para no caer en hace esto, hace lo otro, uno ofrece la experiencia. claro, yo trabajo mucho con lo antagónico, entonces nunca se pueden casar con algo porque siempre le propongo el antagónico, Mm, que no sabemos qué es el antagónico, pero bueno, es la subjetividad de cada uno, es como decir trabalenguas, depende, si tenés frenillo, tu trabalengua va a ser con R, pero si tenés problema con las vocales cerradas, va a ser otro, ujú, entonces el trabalenguas es subjetivo, por eso ujú, te digo, las técnicas son subjetivas, dependen de lo que necesite esa persona. A veces coincide con otras y a veces no, hay que manejar y barajar para cada persona cosas diferentes, que son despelote, pero bueno, pero es así mi forma de dar clase, qué sé yo. Me como el garrón de estar horas con, sobre todo la mm. primera clase, la segunda mucha entrevista, saber qué está pensando, qué hace. Por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago cuando empiezan en la UNA, yo siempre le pregunto a los alumnos cuando el primer día, le digo, ¿a qué le temen? ¿Qué temen? Primero se ríen, después no se ríen. Y siempre las respuestas de a qué le temen son parecidas, son similares. A lo que más le temen, que ese es un problema de la enseñanza, es al error. Entonces, es como si yo te dijera, ¿a qué le temes? Sí, porque te voy a subir una bicicleta, a caerme. Y bueno, pero entonces no te subís. Se necesita querer, no, no le temo, me voy a cuidar, se llamaría, pero además porque temerle al error que se le da una lectura moral. Para mí uno de los problemas claves de la enseñanza es que se enseña a evadir el error. Mm. Entonces, parte de la técnica es no equivocarse. Sí, ¿no? Como que en un ensayo teatral por ahí hay poco espacio para que la persona ensaye, pruebe, experimente estas diferentes formas de expresar el texto. Ni hablar, y sobre todo si es un teatro comercial, que te dan 3 meses nada más para no pagar ensayos, Mm, no puedes probar. No puedes probar, digo, los directores más independientes, aunque ahora no sean independientes, pero yo trabajé con varios. Me acuerdo con el niño argentino de Cartoon trabajamos 1 año y medio, no sé, mm, y con el pecado de Bartiz 2 años. O sea, los 3 meses esos no existen. mm. Bueno, con Molly Bloom, con la de Cristina Vanegas, también trabajamos 2 años. Entonces me parece Qué que hermoso trabajo ese. era lindo el de Molly. Siempre dijimos que lo íbamos a volver a hacer, nunca lo hicimos al final. ¿Y Pero vos a bueno, ella le proponías experiencias claro, también? ¿Ella las le traía? proponía tonos, hicimos una partitura, Mm, leíamos y yo le proponía tonos. Eh, Era como una composición de diferentes texturas vocales que descansaban en un texto preconcebido, que era el de Joyce, pero a su vez, cuando Cristina empezó, que lo estaba haciendo con otra directora, se acortaron todo el texto, o sea, es una adaptación del último capítulo de Joyce, no es el último capítulo de Joyce. Y el problema más grande que tenía esa obra es que Joyce lo escribe como una cabeza que piensa en el insomnio. Entonces, ¿cómo suena una cabeza? Ese era el problema. Por eso no tiene puntuación, no tiene ninguna puntuación, está todo mezclado, porque ese es el pensamiento, no en la cabeza, que de golpe estás durmiendo y no dormís, y si me pica la oreja, ay, tendría que mañana voy a limpiar la mesa, que la dejé, uy, fulano llegó, y todo se te mezcla, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también es porque Nora Bernacle, su mujer, que es la que está inspirada, ese personaje que es la mujer de Bloom, no sabía escribir y escribía todo seguido. No leía, tampoco le interesaba nada lo que escribía Joyce. Y él toma esa forma de escritura de ella y lo lleva a la literatura. Pero bueno, volviendo a lo de la obra, sí, es como una partitura, en tal lado bajo, en esto es grave, acá espero, eh, esto es rápido, no hay que esperar nada, esto es algo al margen. Viste que hay cosas que importan y otras no importan. Y
y esa trama es la que hace al ritmo, ¿no? Bueno, en los conservatorios se Que eso es enseña rítmica, ¿no? Pero música no. Y, muy importante, ¿no? El oído musical, que no tiene que ver con saber tocar un no se enseña instrumento. rítmica, porque ¿qué sería enseñar rítmica? No sé, caminar a tempo. Eso no es enseñar rítmica, es aprender a caminar a tiempo. ¿A tiempo de qué, además? Todo se complica. Pero digo, la rítmica está en función de algo. Mm. Todo tiene ritmo. Pero yo no aprendo rítmica, yo digo, aporto ritmo a algo, que no es lo mismo que hacer rítmica. La rítmica es una abstracción que no quiere decir nada. Es como decir, sé las figuras de música, la negra de corché, ¿en qué contexto? ¿A qué velocidad? No, no sé si no lo aplico, ¿se entiende? Son herramientas para generar otra cosa, no son herramientas para generarse a sí mismas. Por eso digo lo de la técnica, es un problema. Entonces enseñar rítmica. ¿Qué es enseñar rítmica? No es nada. Digo, utilizar rítmica es hacerlo de Molly Bloom. Entender la rítmica es hacer el rap. ¿Entendés? Calle 13 tiene rítmica. Pero no fue a un conservatorio para aprender rítmica. Entendió la rítmica del rap. No, no, sin duda, no lo planteo como algo que tiene que estar, sino como justamente a veces algunos problemas que se generan en los espacios de formación que no tienen, el momento de la experiencia, que es lo que se va a pedir después en escena. O sea, más allá del Claro, cúmulo de materias que se generen, porque digamos, no hay una materia que sea aplicar diferentes conceptos, digamos, estéticos a la obra en sí. no. Digo, el teatro se nutre de diferentes disciplinas, pero a su vez de ninguna, porque la música en el teatro no es la música, es la música en el teatro, entonces es un elemento aplicado. La rítmica no es la rítmica, es la rítmica en el teatro. La técnica vocal es la técnica en el teatro, no es la misma que para Rigoletto, por eso digo, no hay. Sin embargo, el teatro habla de este tipo de disciplinas o técnicas como un ente unívoco y que pertenece al universo, ¿se entiende? Entonces no sirve enseñar música o enseñar rítmica, tenés que enseñar la musicalidad teatral o la rítmica teatral. Pero es curioso porque me acuerdo que fue Urda Pilleta o Carlos Belloso, no me acuerdo, creo que Carlos Belloso, no me acuerdo, pero a los dos les pasó lo mismo, no me acuerdo quién me lo contaba de ellos. Eh, ¿Era Carlos Belloso? Bueno, creo que era Carlos Belloso y Dreisig, que se presentaron, querían hacer la escuela de arte dramática y fueron a dar el examen Mm. y fallaron porque les faltaba ritmo. La Pilleta también, son los actores que tienen más ritmo de Buenos Aires y los profesores que deben estar, supongo, avergonzados o no, todo les traspasa como lamianto, no los aprobaron. Pero la historia O está sea, llena de gente de que hoy son bueno, grandes de la música, de la escena, que han sido completamente bochados en esos espacios. De todos modos, me sigue interesando mucho el espacio de, de formación, porque también para esa gente el escenario era el espacio de formación. no, Hay porque existía el paracultural, existían sí. teatros independientes donde se investigaba. Sí, bueno, me interesaba un poco esto, ¿no? Como cómo se plantea un espacio de formación que proponga la experiencia. Bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Hay algo del individual, por más que sean 10, 15. em, Sí, y es hacer, no sé, yo encuentro mi forma, no digo que sea la forma, ¿no? Porque no es bíblico, no tengo ninguna verdad, pero mi forma fue entender, por ejemplo, eso. Yo les hago hacer tanto en casa, digo, en particular, que ahora últimamente no estuve dando clases, pero ahora quiero empezar. De la pandemia dejé de dar clases en casa mm, y nunca más pude empezar. Y ahora empezaron a aparecer así otra vez cabecitas y dije, bueno, lo voy a abrir. Pero en la facultad, por ejemplo, tienen un trabajo por semana de experimentación. Durante todo el año, todas las semanas tienen que traer un trabajo. mm. Y a la semana siguiente es otro, o sea, ni siquiera pueden y eso es entrenamiento. Digo, yo encontré esa forma, no sé, trabajar 2 meses con fonemas nada más, trabajar un mes con palabras, no sé, o con el agua, no importa qué, pero y se investiga, se investiga, se investiga, se pasa otra cosa. Después ya a mitad de año, poco llega, se empiezan a mezclar.
las cosas, las investigaciones, ¿no? Que eso es lo lindo, que empiezan a aplicar. Pero toda la primera parte yo parto de la base que es virgen, que son hojas en blanco, que es falso, ¿no? Ujú. Pero no importa, parto de esa base, entonces hay que empezar a aprender a caminar, a hablar, todo, sonar, partiendo de la base que no sabemos nada. Sí. Si no, cuesta, porque se das por sentado que sabes. Yo decía, de los lugares que fue más complicado para mí dar clases de música fue con la gente del Buenos Aires, sobre todo Nacional Buenos Aires. Pues son todo lo contrario, o sea, creen que saben todo. Entonces, el estar primero contestaban todo. O sea, bueno, pero ¿qué es la escala? Contaban cualquier cosa, porque. Y yo en un momento le digo, es muy difícil que ustedes aprendan porque le tienen miedo a no saber. Entonces, yo aprendo porque no sé, no aprendo porque las sé todas. Pero le digo, esa angustia de no saber, le digo, es una cosa muy aristocrática y muy peligrosa para gente joven, para todos, ¿no? Está el soberbio ya grande que te contesta, la cosa es así, y no sé qué. Pero viste que te explico, te Oh, dice, ¿no? por No, mirá, te supuesto. explico. Es un horror. Y entonces era bueno, qué sé yo, a la escala, pero así rápido, no pensaban. Era bueno, es un sistema que algunos usan, porque ellos se suponía que no usaban, que sí lo usaban, pero que algunos usan convencional. Cualquier cosa. Y yo escuché, está diciendo cualquier boludez. Pero lo sorprendente era que era el lugar donde menos se podía enseñar. Porque es eso, es estar en blanco y decir, bueno, voy a trabajar con una hoja de papel toda la semana. No digo, Y, ya sé lo que voy a hacer con papel. y si vas a ver teatro hoy por hoy, ¿qué Sí, escuchás en las voces? sí, efectivamente escucho eso. Escucho si hay expresión o no vocal, Ujú. si hay una lectura de texto también. Porque una de las cosas que pasan es que a nosotros nos enseñaron a leer mal. Casi todos nos enseñaron mal, pero a leer también. Entonces, cuando vos estás en la primaria, yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la educación musical y Sí, otros cierto. temas, eh, hay una parte en que planteo eso. Si vos aprendés a leer infantilmente, como te enseñan, que es describiendo la escritura, que la escritura es una tipografía que contiene un contenido, valga la redundancia, no es en sí mismo lo que está escrito, porque eso lo escribo con ideogramas chinos y sigue siendo. Entonces no es la palabra y la estructura lo que me da el contenido. ¿Se entiende? Entonces si yo aprendo a decir, hoy es 25 de mayo, coma, el pueblo salió a la calle y había llovido, punto, abajo, ¿no? Y después pasó una señora y preguntó, ¿qué está pasando? Entonces, estamos haciendo la revolución. Entonces yo estoy describiendo el signo de pregunta, el signo de exclamación, las comas, los puntos, de una manera totalmente infantil y no estoy leyendo, porque leer no es describir, leer es hacer sonar ese plano, ese mapa. Es Mm. como que yo agarre una partitura y diga, fa sostenido, re, no estoy diciendo nada, tiene que sonar. Entonces, al aprender a leer así, que es una forma de no entender lo que lees, y es una forma de actuar mal, porque no entendés que hay muchas formas de hacer preguntas. ¿Qué hora es? Para arriba. ¿Qué hora es? ¿No? Pero digo, hay 200 millones de formas de hacer una pregunta o una exclamación o un punto. Un punto, una coma, expresivamente tiene 200 millones de lecturas. Pero no es, hoy es 25 de mayo. Esa coma estoy obedeciendo a la escritura, no a la literatura. Entonces, si se enseñara a leer con creatividad y haciéndose cargo de una interpretación de lo que leo, la gente leería mucho mejor, entendería más la literatura, la poesía, todo, pero además leería mucho mejor. La gente de teatro leería mucho mejor un guión, una obra. ¿Cómo pregunta? Pregunta irónico, pregunta inquisidor, pregunta con temor, pregunta sin querer enterarse de la respuesta. No sé, digo, hay 200 millones de formas de preguntar. Pero bueno, yo trabajo eso mucho, que es la lectura profunda de cuántas versiones puede haber de una misma obra, de una misma oración, lo que te digo. Hay una cosa muy linda que vos decís también en este libro, ¿no? La música en el teatro y otros temas, que cuando te encontrás con un director o una directora, eh, por lo menos esto es lo que vos expresabas, querés que te cuenten la obra, eh,
y que en ese relato está más lo que el director quiere Sí, contar que lo que en realidad dice la yo obra, en ¿no? Esa general como no leo la obra, les miento. Me dicen: "¿Leíste la obra?". Sí, no sí, la leí, porque me aburre leerla, porque no me dice nada la obra. Él la mató, no me dice nada, porque ¿cómo la mató? ¿Cómo llegaron a ella? ¿Es acumulativo, no es acumulativo? Digo, ¿cuál es la lectura del director de eso? Sí, sí, es cierto eso, creo es que en cierto. ese, tal vez en ese diálogo, ¿no? De actores, actrices y directores, eh, puede empezar a aparecer, ¿no? Esta música del habla de los personajes. Obvio, claro, No sé, me parece como claro, que todavía el trabajo sobre la voz, actoral, insisto, en espacios de formación, después cada quien tendrá su recorrido sí, individual, ¿no? Y lo celebro. Pero me parece que el estudio de la voz está puesto en la salud vocal, ¿no? En conocer tu instrumento, aprender cómo funciona y que esté saludable. em, y después está el trabajo en la clase de teatro. Y siempre sí, parecería ser que ahí hay un bache enorme, ¿no? Que no hay un y puente que pueda depresivo. unir esas cosas. Y en los espacios de formación se dice mucho que los cuerpos están muy presentes, pero que la voz no sale, que los actores están ahí, y que la voz no se oye, suena bajita, que no, bueno, no sé después si aparece verdad o no, eso ya para mí es un montón. Es que es así, sí, no está pensado la musicalidad del teatro, de la palabra. Mm, Y es muy común, no quiero hablar así porque nos van a odiar, pero digo, es muy común que directores se ocupen más de la puesta que del sonar. Lo que le importa mucho si se escucha o no se escucha, pero en general el profundizar y ahondar la forma del habla de ese personaje, yo muy pocas veces lo vi que realmente existiera. Es más que el traje, a ver, no, esto le queda muy brillante, pongámosle no sé qué, las calles, están horas, por ejemplo, con las luces. Las luces ujú, en general en los teatros lleva un día, 2 días. A la música le dan la puesta de sonido 3 horas, 2 horas, y la gente, inclusive los actores, hablan arriba del escenario mientras yo los saco cagando, pero porque ya me cansé, entonces parezco loca, pero ellos no saben que pasa todo el tiempo. O sea, estás haciendo la prueba de sonido y alguien dice, che, pusiste la maceta, no, che, váyanse. Todos los técnicos, todos están acostumbrados a que el sonido no existe. Eh, sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Porque después exigen música, pero no entienden lo que es el oído, no escuchan, no sé, no entienden qué es escuchar. Y en la voz pasa lo mismo. Por eso te digo, es muy común que dice, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? No, te preguntan. Vamos a tener que poner micrófonos ambientales, te dicen. Hubo obras como el Marat Sade que eran en el, ¿cómo se llama? La sala, Casa Cubierta, no, la Martín Coronado, y a toda costa querían poner micrófonos. mm. Y no, que ya no me pusieron cuando yo ya me fui el último mes, creo, o algo así me traicionaron. Pero tenían que pelar, estás en la Martín Coronado, tenés que pelar. Miles de actores y actrices trabajaron ahí. ¿Qué pasa con esta generación? ¿No? Y sí, Bueno, es interesante porque el trabajo con la voz cambió. Em, sí. se habla mucho de eso, que sí, como esto, ¿no? Como que se proyecta menos. Sí, quieren hacer algo más natural, menos declamatorio, pero queda a mitad de camino, porque no es natural. Primero, no es natural el teatro. Entonces no pongamos música, porque ¿de dónde sale la música? De una caja, se ve, no se ve. ¿Por qué suena música? Si somos naturales no hagamos nada, ¿entendés? Eh, no me pongan una luz oscura cuando es de noche, dejémoslo a como está, porque no se acepta un pacto ficcional ahí. Entonces, la lectura para mí del texto es teatral, no es natural, no es coloquial, puede ser que sea coloquial esa obra, pero no todas, ¿entendés? Te hablan sin ningún tipo de impresión, ni, no sé, qué sé yo, puede ser que yo esté vieja, pero me suena un poco exagerado, digo, en algunas obras me parece que pueden funcionar, pero en otras no. Y además me parece que el que hace esa voz neutra tiene que saber hacer otra también. Digo, por ejemplo, Analía Couceiro puede tener las dos gamas tranquilamente. Y bueno, este,
Entonces puede deformarse o puede ir a lo neutro. Pero bueno, pero ahí te entiendo, si no, ¿por qué se decidió que no se siente nada cuando se habla? No tengo ni idea. No Y tengo ni idea. las personas que buscan clases con vos de manera individual, esto que vos decís, ¿no? Como que no buscan el grupo. ¿Qué buscan? Esa es la pregunta que siempre les hago cuando vienen. Mm, ¿Qué buscan? ¿Para qué vienen? Vienen por diferentes motivos. Hay uno que es una característica de los estudiantes de teatro o actores y actrices que son adictas y adictos a los cursos. Entonces, si todo el mundo va a tirarse las runas con, ¿entendés? Gabriela Aikovic, van todos a tirarse las runas con Gabriela Aikovic porque parece que es increíble. Si uno empieza urinoterapia, todos empiezan. Entonces, si vienen acá, van a venir. Les parece, porque están buscando una respuesta. Eh, ujú. yo creo que una de las respuestas que buscan es, en algunos casos no estoy dando un, ¿no? Sí, sí, Pero una sí. de las respuestas es la falta de trabajo personal. En vez de trabajar, por ejemplo, si yo toco el piano, ¿no? Ahora tengo que hacer 3 conciertos. Tengo que estudiar todos los días el piano, no tengo que ir a que alguien me explique nada. Tengo que estudiar, ¿entendés? Y Sí. estos van a que le expliquen. Entre otras cosas porque hay una cosa más compulsiva, que no pasa tanto en la música, que es que necesitan constantemente ser mirades, ¿entendés? Y escuchades. Entonces, ¿cómo estuve? No sé qué, mirá, ahora estoy haciendo esto, y entonces las mirás. Eh, y también hay algo de eso, como de soledad, pues yo les digo, porque estadísticamente son vagos. De hecho, mi ex, Luis Zibrowski, hablando con él, estando así juntos, me lo aceptaba. O Mira. sea, sí estudian un guión, pero no es que entrenan diferentes voces, ¿entendés? A la mañana. Sí, no está el juego de Es exploración de las lectura voces. y técnica, Sí. claro, ¿entendés? Bueno, No, también vos decías esto muy lindo de que un instrumentista estudia, no sé, toda una mañana por ahí ataques, ¿no? De sí, nada, sí, ataques del sonido, cuerda, sí, sí, y que sí, después estudia, no sé, un pasaje arriba, sí, determinado, como sí. suena. Y bueno, en el texto eh, es exactamente igual, porque el instrumento Claro, es un instrumento que se ejecuta. estadísticamente le preguntás a las personas que vienen, yo le digo, bueno, ¿qué hiciste al respecto? ¿Qué haces en tu casa? No haces nada. No, leí Strindberg. ¿Por qué no agarrás el diario y lo lees a diferentes velocidades? ¿Por qué no te fijas cuánto es lo más grave? A ver qué pasa si parás en lugares arbitrarios. A ver cómo sería hecho en santiagueño. A ver, no sé, probar cosas. Digo, que muchas de esas cosas acá las hago yo. Pero convengamos en que las hago porque hay mucha gente que te baja y no prueba cosas. Yo les amo, ¿eh? Les amo. A toda la gente de actuación les amo, pero admito que tienen eso. Bueno, lo tomo absolutamente esto que decís, ¿no? La vagancia es un punto, pero también puede existir la sensación de no, esto que hablábamos recién, que no está claro qué estudiar, Claro, porque si yo tomo exacto. una clase de voz donde se me dice, supongamos, cosas absolutamente buenas, que tome agua, que, no sé, me cuide, me abrigue, que no tome café, ¿no? Cosas así, que después haga como un vocalizo, joya. Pero no queda en eso nada más. Entonces, No, tal vez ahí no se entiende. Bueno, por ahí hay ausencia de curiosidad, de decir, ¿cómo exploro mi voz? ¿Cómo voy a conocer mi instrumento? Pero creo que no, es más parecido a lo que vos decís, es que no hay una guía para cómo seguir. Falta una guía de cuáles son los elementos que tenés para seguir. de la música. Claro, yo tengo que estudiar y sé hacer escalas, sé hacer intervalos a toda velocidad con diferentes ritmos para ponerme en dedos y leer a primera vista, no sé, o estudiar Bach, me encanta estudiar Bach. Porque me sirve en la cabeza y me sirve técnicamente y me sirve además para el amor. Pero funciona en la cabeza. Todos los días, ahora que me salieron estos 3 conciertos, estoy en dedos, pero no Mm, porque estudié para los conciertos, porque estudio. Entonces, cuando llegué al concierto, bueno, estudio lo del concierto, pero ya estoy en dedos, ya estuve leyendo, ya estuve tocando, ¿tenés? Un preludio a 5 voces, una fuga a 5 voces, qué sé yo. Entonces ya está, ya los dedos fueron para un lado para el otro y están entrenados. Pero sí. no espero a que venga algo para entrenar.
Es que me parece que no sé si termina de quedar claro que a veces hay con mucha reticencia un actor, una actriz que dice, yo no quiero estudiar canto, yo no quiero cantar, o sea, como Claro, no quiero ir por ahí, pero que la palabra hablada tiene parámetros musicales que si no aparecen, eh, bueno, aparece esto que decíamos, ¿no? La voz de la personalidad, que es como es. O sea, claro. Sí, hay una cosa que yo digo, no sé si lo digo en el libro que vos decís, que es el pasado implícito de los timbres. sí, O sea, ¿no? Un milico no habla igual que una maestra sí, jardinera. sí. Hay un pasado implícito. Y si a vos te la dieron mucho, o hablas, no sé, sos paraguayo y estás en una obra, ya que el guaraní, además que los hicimos mierda de Paraguay, también hay una cosa clasista, ¿no? Despreciativa con Paraguay. Los tipos hablan en guaraní bajito, para que no se escuche. Mm. ¿Por qué? Porque creo que no está bien. Entonces, los timbres y las voces existen de acuerdo al pasado que tienen. Por eso digo que también el personaje tiene un pasado implícito que hace que hable como habla. Entonces hay que imaginar un pasado implícito, porque si no va cambiando todo el tiempo como un supermercado, o está lavado justamente. Pero hay cosas que le pesan y otras no. A lo mejor puede ser la palabra padre, o puede ser el pasado, o puede ser la escuela, o puede ser la madre, no importa qué. Pero algo le pesa, la habitación, ese viaje a Mar del Plata, qué sé yo qué. Pero eso hace que vos tengas que desentrañar cómo fue la vida de ese personaje y no se vuelve plano sin pasado, sino como una foto, ¿no? De una revista. Falta, bueno, ¿cómo estaba antes puesto? Claro, pero un pasado, hago hincapié en esto, ¿no? Sonoro, porque yo no dudo que ese trabajo de mesa escrito, como de dónde viene, a dónde va, viste estas premisas, ¿no? ¿Qué quiere? Sí. Todo ese backup por ahí está escrito en un cuaderno, pero hacerlo sonar, ese es Bueno, un tal vez. caso divino para mí es Hannibal Lecter. Es maravilloso ese personaje, pero es maravilloso él, ¿no? Hopkins. Pero es increíble cómo es una persona muy fina, es una persona muy educada, es una persona que no se violenta porque tiene una perversión gigante, ¿no? Entonces la violencia pasa por otro lado. Es una persona que cuando se pone un poco nerviosa acelera y habla un poco más rápido, pero un poco más rápido, para sacarse de encima a dónde lo están llevando, digamos. Es un trabajo muy meticuloso de una voz que tiene un pasado. No es cualquier tipo. Es un tipo que además tenés ganas de saber de dónde salió. No Sí, es el malo. Querés saber, quiero conocer a la familia, quiero saber dónde vivía. ¿cómo se armó esto? ¿Cómo llegamos a eso? Quiero saber, porque Sí. te produce interés. Te tiene que producir interés el pasado del personaje, en lo posible. Nunca hay Sí. que tampoco ponerse nazi, No, ¿no? no, 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 no. Esto, me interesa plantearlo desde ahí, desde, ni siquiera es una crítica porque es al contrario, No, es no. el deseo profundo de que aparezca esta forma, esta manera que se pueda difundir desde lo musical, sin ese prejuicio de que hay que saber música, ¿no? Porque todos tenemos música en nuestra manera. Sí, Y todas las personas tienen otra música, siempre le digo lo mismo, cuando vos imitás a alguien, venís del almacén y decís, me habló así, me habló así, ahí ya estás haciendo un montón de cosas. eh, sí. y eso en general, cuando uno lo lleva a un texto, no cuesta que aparezca, ¿no? Y creo muchas veces que eh, a veces puede estar la re voluntad de un actor o una actriz, pero que también en los ensayos hay poco espacio, mucho miedo a ser juzgado en esa exploración, de decir, ¿qué estás Ahí está el hablando temor. así? ¿Qué es esta Claro. manera de hablar? Bueno, lo que pasa es que, por eso te decía a qué le temen. El temor o el pudor a que te juzguen te castra absolutamente de cualquier expresión artística, porque entonces tenés que ser como hay que ser, con lo cual ya está, Mm, la cagamos. Si yo hablo como tengo que hablar, hago la música como la tengo que hacer y me comporto como me tengo que comportar, voy a ser una castrada absoluta toda la vida. Y pensar como hay que pensar, digo, ¿no? Todo. Eh, entonces, eso es una parte muy, por eso te decía que es el tema de la academia, que muchas veces enseña a no equivocarse. Entonces, como lo que se trata de evitar es el error, no hay espacio para el campo de experimentación. Entonces, la innovación, digamos, es muy limitada. Pero igual también tiene que ver con el placer del ejercicio. Por eso, pero, no sé, a mí me encanta estudiar Bach, digo, ¿no? Pero el placer de estudiar, el placer de probar cosas, mm. es un placer. Si te lo podés dar, dátelo, ¿no? Porque si no,
lo haces a medias. Sí, que aparezca Yo creo ese gusto, ese deseo primero. que sí, y esa Después. calentura por hacer algo. Porque yo creo que cuando una persona va a medias, cualquiera, me incluyo, ¿no? Cuando estás a medias en la composición de una canción, a medias en el toque, en la interpretación, lo que sea, lo sabés. A veces no decís nada, Ah, te dejás pasar, pero vos lo sabés. Y hay un resabio de frustración interno, ¿sabes? De que falta falta algo. algo, Y lo sí. sabés. Decís, ¿por qué no le dije, ¿no? Como es, ¿por qué no le dije que lo amo? ¿Por qué no le dije que se vaya al carajo? ¿Por qué no me concentré y toqué eso eh, como sé que tendría que haberlo hecho? ¿Por qué me desconecté? A mí me pasa con el ajedrez, yo juego todas las noches al ajedrez, 2, 3 partidos, y cuando me distraigo pienso, digo, ¿por qué me distraje? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Porque esto me comieron la dama de forra, pero digo, ¿por qué me fui? Entonces me encanta investigar, sin juicio moral, ¿eh? Sí, sí, total. Pero si no, ¿por qué uno se corre de una, ¿no? De golpe. Y deja lo que Mm, está haciendo. ¿A dónde va cuando deja lo que está haciendo? No sé a dónde va, pero te queda el sabor, para mí semi amargo, de, de que no diste todo. hermoso. Y en el arte necesitas dar todo. Podés no darlo, pero la diferencia es cualitativa, ¿no? Sí. En la obra hay un estado de humor y anímico. No, por eso, a mí me encanta todo eso. Y una cosa que ahora agregué, te aviso, en las clases, de la una, y de acá, bueno, sí, por ejemplo, en música para ignorantes, que ahora lo voy a abrir otra vez, que es online, también lo apliqué, que es ver pintura, y analizamos pintura. Y hemos estado sentados en la una hora y media mirando un cuadro de Goya, una hora y media mudos, todas las personas mudas, así, claro, ahí es cuando se corta, claro, porque esto va allá, pero así, una hora y pico. Después de un mes y pico, ya un mes y más, el entrenamiento de mirar era tan enorme, empezaron a ir al museo, ¿no? Había uno que se iba con la familia los domingos y le explicaba los cuadros que veía. Entonces le cambió totalmente la percepción y me decía la alegría de saber mirar un cuadro. Dice, a mí me cambió la vida mirar un cuadro. Y me acuerdo cuando le dije, bueno, vamos a pasar a otra estadía. No, podemos seguir mirando cuadros. Bueno, dale, seguimos hasta el último día. Y entonces vamos a hacer una obra en base a los cuadros. Uno eligió Mondrian y otro así. Eh, entonces, como los colores primarios y puros de Mondrian, con las formas simétricas de Mondrian, que las analizamos todas, horas mirando, mirando hasta entender qué pasa ahí, cómo se trasladaba a sonidos puros y geométricos. Unas obras increíbles. El perro semihundido de Goya, que tiene diferentes placas de pintura una arriba de la otra. Cómo haces esa transparencia y esa desproporción entre el cielo no es, digamos, hasta que aparece ¿cómo se llama? El perro, debe haber 2/3 partes del cuadro que es todo amarillo con manchas, pero no hay nada. O sea, es increíble la proporción de ese cuadro. Es increíble. Bueno, la amamos, todos la amamos. Y esa hicieron 2 o 3 sobre ese cuadro. Mm. Es esa cosa de que si aprendes a mirar, aprendes a escuchar también. Lo que decías antes, ¿no? El placer de darse Ay, sí, cuenta, de saber sí, que sí, me di cuenta, es lindísimo eso. Ah, ya entendí. Pero viste que a los chicos les pasa también. che, Ah, claro, y se ponen contentos. y sí, es Sí, que debe ser una de las cosas más hermosas que nos puede suceder. Sí, se te abre de comprensión. sí. Es lo más lindo. Sí. Bueno, Carmen, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Uy, qué difícil. No quiero meterme mucho en cosas técnicas de colegas, porque respeto, digamos, la posición de cada persona en esto. Lo que yo te puedo decir es que cualquier aforismo, cualquier verdad, si vos decís el aire va a la panza, es arbitrario, pero si dices el aire no va a la panza, también es arbitrario. Entonces lo que creo es que es muy difícil decir algo unívoco con respecto al aire, porque el aire va a la cabeza, el aire entra a todos lados. Digo, y si no es como yo digo cuando doy clase, digo, vos estás empujando con el culo, suponete. Digo, es mentira, pero no importa, sentí que estás empujando. Digo, entonces no importa, digo, importa si a la otra persona le sirve,
dar un golpe, por ejemplo, al diafragma y que le salga la voz así, otro va a decir, no, no va. Pero me parece que lo más importante no es tratar de tener la razón en eso y aferrarse a este es mi método. Vuelvo a la homeopatía, es a quién le sirve y quién no. Entonces, pero si no va a la panza, perfecto, bueno, ¿dónde va? A los pulmones, bueno, dale, entonces, ¿cómo lo haces? Me parece que eso es, digo, ¿no? Porque si no es como una discusión de congreso, ¿viste? Entre los científicos y que nadie entiende de qué hablamos. Me parece lo más importante es eso, es que nada, que todo es relativo, que nada es absolutamente certero y unívoco. Yo creo que no va la panza y creo que va la panza, si crees que te diga. Creo que sirve o no sirve, ¿entiendes? Es como ir a Luján, sirve, y hay gente que le sirve ir a Luján, a otros no le sirve ir a Luján, pero decir que no sirve ir a Luján es complicado, a pesar del estado espantoso que estamos viviendo ahora, que supongo que irá más gente a Luján, ¿no? O menos, porque ya se te llegan a un nivel de desesperación Sí. mayor, pero digo, sí, porque es espantoso, pero concretamente Luján sirve. Ir al Gauchito Gil, ¿no sirve para nada? Sí sirve. Ir, como decíamos, de los actores, ir a tirarse las runas o comer trigo burgol en ayunas cantando no sé qué, ¿no? De John Lennon, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, Sí, obviamente. sí, sí, sí. ¿No? Todos con no sé quién hacer yoga, yashtanga de la pindonga. Sí, yo estoy diciendo también entrenarte, dicen. Muchas cosas que no sirven, considero, no te relajes tanto, más bien tensate, porque muy relajado si actúas como el orto, mejor tensate, estate más tenso, pienso, ¿no? En muchos casos, en casa, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a aflojar, no, le digo, te sentás en una silla, no, pero me voy a sacar, sacate si quieres zapatos, pero no te vas a mover de la silla hasta que suenes, o sea, a mí me da lo mismo, digo, no vamos a bajar al piso, esas cosas no lo... Y lo hago un poco a propósito, digamos, ¿no? Que lo pueden seguir haciendo afuera, pero para desmitificar ciertas muletas, que son la sensibilidad pequeña burguesa, ¿no? Que descubre las bondades de la India, las bondades de lo que sea, ¿no? De China, de las medicinas chinas, que no digo que esté bien o mal, no digo que sea por eso es como lo de la panza, digo que es relativo. Hubo una amiga que hace años que no veo, pero otro que era actor, no voy a dar nombres de nadie, pero sí, hiper sano, obsesivo, entonces que no tomaba calditos porque tenían tóxicos de no sé qué, que entonces toda la mañana tomaba no sé qué para limpiarse y a la noche para desintoxicarse tal cosa, y era como un desecho de virtudes y de salud. Y la otra que estaba fumando un porro mirándolo mientras él le explicaba todo lo bueno que tenía que hacer y ella la miraba ya totalmente fumada y dice, bueno, sí, pero desintoxicarse hay que intoxicarse un poco también. Le decía. Y bueno, ahí se vuelve lo relativo. Digo, está bien. Digo, como respuesta bastante lógica. Sí. Si no, ¿de qué te desintoxicás tanto? Hace 10 años te estás desintoxicando. Pero bueno, ahí está lo relativo, ¿ves? Gracias, Carmen. Un No, un lujo. placer enorme charlar contigo. Sos una muy buena conversadora e interlocutora. Y así termina la charla que tuvimos con Carmen. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y su canal de YouTube para que puedan escuchar su música. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hhasta el próximo episodio. Voz Canto